ustedes en Polar Comunicaciones en el Buenos Días Región, y tal como ya se lo anunciábamos, a esta hora de la mañana está con nosotros la secretaria regional ministerial de Gobierno, Alejandra Muñoz. Muy buenos días, Seremi, ¿cómo le va? Muy buenos días, Soledad, muy buenas tardes. Buenas tardes, mira, te dije que me costaba. Buenos días. Así que sí, pues contenta de haber retomado ya mis funciones el día de ayer. Estuve una semana fuera, pero ya retomando las actividades y toda la noticia que es parte de la contingencia regional y nacional. Así es. Bueno, pero está bien, Seremi, que pueda hacer buenas tardes también, porque quienes después revisan los videos, ¿cierto?, en YouTube o en el fanpage, en fin, pueden también adecuarse dependiendo de la hora que lo vean. Así que puede ser buenas noches también. Ya, bien. Así que no hay problema. ¿Cómo estuvo ese descanso, Seremi? Bien, bien. O sea, descanso más que nada de un poco tratar de desconectarse. Estuvo bien. Pero ahí tuve yo un tema familiar canino que me tuvo bien preocupada. Uno de mis mascotas está operadito, así que ahí estuvimos con harta preocupación de cuidado. Son como guaguas, la verdad, de repente se ponen las mascotas. Así que en ese sentido, como el trastorno del sueño sí estuvo un poco presente, pero bien de poder disfrutar con mi familia, con mi hija. Pudimos, ahora en la etapa 2 también tenemos la posibilidad de salir de lunes a viernes, así que un poco de respiro para poder sacar a pasear a los perros o ir a un parque con mi hija. La verdad es que son cortos los días, pero se aprovechan bastante cuando hay un ritmo de trabajo que es bastante demandante. Sin duda alguna. Y justamente de eso queríamos conversar con usted un poco. Bueno, estamos iniciando este 2021 y conocer cuál es la visión como regionalmente en relación a cómo fue el año pasado para el gobierno en Magallanes, una evaluación general en relación a todo lo ocurrido, que sin duda es un año sumamente distinto, diferente, que hubo que cambiar de rumbo muchas veces. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno en relación a la gestión durante el año que recién acaba? A ver, si yo te dijera que es una evaluación de un 100% o muy positiva, estaría viviendo en la estratosfera, ¿cierto? Porque finalmente fue un año marcado por la contingencia sanitaria, un año en el que también tuvimos cambio de la primera autoridad regional en el mes de septiembre. Estuvo marcado, la verdad, por hartos obstáculos que tuvimos que ir sorteando en la medida que se iban desarrollando. ¿Por qué te lo digo? Porque la pandemia ha sido tremendamente impredecible y por lo tanto hemos tenido que ir aprendiendo en la medida que se ha ido desarrollando. Entonces, lo que en un momento era adecuado, por ejemplo, en el mes de febrero del 2020, después en marzo, en abril ya no era tan adecuado. Entonces había que modificar la estrategia. Lo que antes podía parecer un error, después no era tan erróneo. Entonces sí había que modificar de nuevo la estrategia y así fuimos aprendiendo todos, desde el nivel central, desde la autoridad máxima de salud, hasta nosotros mismos acá como gabinete en la región de Magallanes, porque nos iba sorprendiendo día a día esta pandemia en el desarrollo, en la evolución, sin descuidar además todo lo paralelo y todo lo que conllevaba vivir respecto a una pandemia. Y hablo en pasado porque ya hemos ido aprendiendo un poquito más durante el año. Entonces, bueno, se desarrolló esta agenda de protección social para poder llegar a la mayor cantidad de familias que estaban viendo los efectos colaterales de la pandemia, y también, obviamente, dando pie a poder dar una respuesta oportuna a todas las personas que caían en esta enfermedad del coronavirus con síntomas graves, porque también recordemos que muchas de las familias que vivieron esta enfermedad la vivimos, y ahí me incluyo, con síntomas muy leves. Entonces, tuvimos que ir ahí a la par, y además, con todo lo que era el presupuesto y el desarrollo para la región, que no puede descuidarse, y además también, por otro lado, viendo toda la otra cantidad de situaciones paralelas que se siguen desarrollando, como por ejemplo la comisión de delitos. Entonces, es una agenda que es bastante demandante, como te decía al inicio, porque hay que ver las distintas aristas. Acá no estamos hablando solamente de salud. Si bien es la prioridad hoy día salvar la salud y la vida de las personas, tenemos que también estar atentos a lo que es
toda la contingencia en seguridad pública, la inversión regional y todo lo que conlleva también la crisis económica y social que ha dejado esta pandemia. Así que te puedo decir que como evaluación fue un año tremendamente difícil, desafiante. Estuvimos todos alertas, aprendiendo, tratando de estar lo más posible a la vanguardia, porque en momentos también sentíamos qué está pasando. Por ejemplo, en el mes de agosto, septiembre, cuando tuvimos un pic de casos que era más alto que el nivel nacional. O sea, decimos, ¿cómo una región tan pequeña puede tener 320 y tantos casos diarios? ¿Qué vamos a hacer para poder ir conteniendo esta situación, para poder concientizar también a la gente, a las familias, a las personas, a los habitantes de Magallanes de las medidas de autocuidado para poder salir adelante todos juntos? Entonces, en una crisis que venía arrastrándose con el tema de la crisis social, una crisis de confianza con la institucionalidad, la verdad fue tremendamente difícil poder llegar a la meseta en la que estamos hoy día, porque tampoco hemos disminuido como hubiésemos querido la cantidad de casos, pero sí estamos en un momento de estabilidad que pretendemos también mantener y trabajar para disminuir y así tener una mayor tranquilidad. Ahora, con la llegada de la vacuna, claro que se nos alivia mucho más el panorama, pero no es la solución. Entonces tenemos que seguir trabajando para poder sacar adelante a la región respecto de la pandemia. Y según todo lo señalado respecto de la pandemia y todos los otros aspectos en los que hay que trabajar, ¿cuáles se consideran cuáles los aspectos que acertó más el gobierno de Magallanes, donde hubo, digamos, ahí se dio en el clavo? A ver, yo creo que esto como ha sido llevado a cabo en una estrategia nacional, fue muy bien manejado en el tema del plan paso a paso. Creo que el dar la oportunidad local, comunal, a poder tener una estrategia regionalizada y localizada, ha permitido justamente que el sistema de salud no colapse. ¿Por qué te lo digo? Porque la prioridad sigue siendo la salud y la vida de las personas. Entonces, cuando tenemos un sistema en red que trabaja para que todas las personas puedan tener una respuesta oportuna de salud, ha favorecido a que ninguna persona muera esperando la atención. Entonces, eso es algo que hay que destacar, no solamente a nivel local, sino que también a nivel nacional. Y eso nos dio la oportunidad de poder aeroevacuar a personas al resto del país, y en un momento, cuando estábamos en fase 3, no olvidar que pudimos recibir también a pacientes de otros lugares, cuando teníamos nuestro hospital más descomprimido, con menos demanda de enfermos por coronavirus. Entonces, creo que ha sido una de las planificaciones y estrategias más acertadas. Hoy día, viviendo lo que es el TTA, el tema de la trazabilidad, testeo y aislamiento, que están estos PCRs móviles, también considero que es una estrategia bastante acertada respecto al coronavirus, porque ha permitido también pesquisar de manera temprana aquellos casos que no tienen síntomas y que se pueden aislar rápidamente para que no sigan propagando este virus. Creo que son estrategias que, a pesar de ser nacionales, en la región han sido bastante acertadas, porque han permitido, como te decía, estabilizar los números y no tener esta preocupación que teníamos en el mes de agosto-septiembre. Pero sí, también hay que destacar el trabajo que se ha hecho respecto de que no se ha descuidado la inversión pública local, donde hemos podido llevar a cabo muchos proyectos de inversión y además dar respuesta a necesidades de la comunidad, como es, por ejemplo, el déficit habitacional. En Magallanes tenemos una inversión histórica tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el MINBU para este próximo año, producto también del trabajo que se realizó durante el 2020. Entonces creo que son respuestas que hemos tenido de manera positiva. Claramente hay muchas cosas que hay que perfeccionar, hay cosas que tal vez tuvieron una respuesta más tardía, pero yo creo que entre suma y resta hemos logrado sobrellevar esta pandemia de manera positiva. Raya para la suma, yo creo que ha sido bastante positivo. ¿Y cuáles son los principales aspectos en los que habría que mejorar respecto de todo lo que estamos conversando? Mira, yo creo que en la primera instancia, Sole, cuando comenzó esto y tuvimos que empezar a trabajar en sistemas online, así como lo estamos viendo ahora, nos alejamos un poco de la comunidad.
A pesar de que hicimos un intento bastante fuerte en poder mantener la comunicación a través de la tecnología, también no es un misterio que la mayor cantidad de, por ejemplo, dirigentes sociales están en el rango de los adultos mayores. Y por lo tanto se hizo muy difícil poder acceder a la tecnología de manera rápida. Y es algo que durante el segundo semestre intentamos fortalecer, y yo creo que hay que seguir fortaleciendo, tener una comunicación más fluida, que esté acorde a la necesidad de la comunidad, porque la base de la política, para que se haga una buena política pública, es estar conectados con la comunidad. Y es lo que nos pidió también en un momento el ministro Jaime Belolio. Cuando uno asume la responsabilidad de ser vocero del gobierno, también tiene que ser vocero de la comunidad hacia el gobierno. Y yo creo que ahí también hay un punto que es necesario fortalecer permanentemente. La cercanía con la comunidad, el escuchar las necesidades de forma activa y poder llevarlas a una solución, porque no sacas nada de escuchar y después no hacer nada, es lo que hay que fortalecer, yo creo, en términos políticos y sociales. ¿Y qué les dice el hecho de que exista, bueno, siempre ha existido en realidad la solidaridad, ¿cierto? El apoyo, el apañe para el que más necesita, pero indudablemente que en estas circunstancias han surgido innumerables grupos, o algunos que existían, otros que se han creado producto de esto, que están levantando almuerzos, ollas comunes, ayudas con canasta, y pareciera, por lo que uno conversa con ellos, lo hemos tenido acá, que siempre es insuficiente, que de verdad la necesidad es muchísima. Exacto, y ellos partieron desde un comienzo, cuando nosotros como gobierno comenzamos con la agenda de protección social, ellos mismos se dieron cuenta de que esta agenda de protección social no llegaba al 100% de la comunidad que necesitaba apoyo respecto de lo que se estaba viviendo como contingencia sanitaria. Y ellos mismos comenzaron, los mismos dirigentes, muchos se comunicaron con nosotros también para poder dar la oportunidad de crear estos espacios de solidaridad como las ollas comunes o los comedores solidarios para poder entregar alimentos a aquellas personas que lo estaban pasando realmente mal. Cuando se empezaba a visualizar la necesidad laboral, porque a pesar de que habían medidas y todavía existen, ¿cierto? Esto de la suspensión laboral, de poder dar la oportunidad a las personas de poder subsistir respecto del seguro de cesantía y no quedar en calidad de cesantes, permitió que muchas familias pudiesen mantener los ingresos en un gran porcentaje durante algunos meses, pero otras personas no tuvieron la opción de eso. Y todos sabemos que en primera instancia se iban haciendo unas medidas para un grupo determinado, pero quedaba fuera otro grupo, por ejemplo el de honorarios. Entonces pasaron un par de meses donde se crearon las políticas públicas para los trabajadores honorarios, pero después quedan fuera los independientes. Y en eso, en paralelo, los dirigentes sociales trabajaron para aquellas familias que, por ejemplo, eran independientes, que no tenían ni boleto de honorario, ni factura, no tenían un contrato de trabajo y no tenían la opción de acceder a los beneficios del Estado. Nos encontramos también con muchas familias que no habían actualizado su registro social de hogares. Entonces, en un comienzo, toda ayuda social estaba ligada necesariamente al registro social de hogares, con un porcentaje de vulnerabilidad bajo el 40%, luego se aumentó al 60%, luego se aumentó al 80%, luego solamente por el hecho de tener el registro social de hogares podías acceder a los beneficios. Pero es como te decía al inicio, tuvimos que ir aprendiendo porque nadie sabía cuándo iba a terminar la pandemia. Todos sabíamos que en marzo había llegado el primer caso, pero no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces esta agenda de protección social también tenía que ser responsable y gradual para ir viendo ya, en el mes de abril tenemos este grupo que está siendo afectado y lo vamos a ayudar, pero qué va a pasar en mayo no sabemos. Entonces llegamos a mayo y sabíamos que aparecían otros grupos y otros grupos. Y en ese contexto los dirigentes sociales hicieron un trabajo tremendamente solidario, de mucho amor por sus sectores, por sus familias, por la gente que representaban, porque no siempre ayudaron solamente a sus sectores, habían personas que iban de otros sectores a buscar estos alimentos, apoyaron mucho en la gestión con cajas de alimentos, que a pesar de que nuestro gobierno hizo un esfuerzo bastante significativo respecto de las cajas de alimentos para Chile, ellos también contribuyeron en alianzas con algunos sectores privados también
para tener sus propias canastas y hacer el reparto con todo lo que significó en tiempos de cuarentena, de permisos, de poder gestionar con Carabineros para que pudiese llevar a cabo su labor. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para los dirigentes sociales que han hecho una tremenda labor con nosotros, con su gente, no con nosotros, porque finalmente acá lo que importa es poder apoyar a estas familias que no lo han pasado bien producto del coronavirus. ¿Cómo visualizan el futuro cercano? Porque finalmente ya se acabó, la gente ya no está el seguro de cesantía, ¿cierto? Ya el 10% ni hablar, el bono del fomento... Bono Navidad, bono COVID. Eso, claro, el préstamo de los 500. Ingresos familiares de emergencia, etcétera, sí. Tal cual. ¿Cómo visualizan este futuro cercano? Mira, yo creo que gracias a la responsabilidad que ha tenido el gobierno y a la gradualidad que han tenido las medidas, que por una parte puede ser negativo, ¿cierto?, porque no llega al 100%, por otra parte sí permite tener un colchón para poder entregar apoyo a las familias que los necesitan. Y así también se aprobó en el presupuesto para el año 2021 poder tener acceso a un ingreso familiar de emergencia para aquellas familias que se encuentran en comunas que están en cuarentena. Y eso va a permitir que aquellas familias que no puedan ejercer su labor porque no es esencial, puedan tener un ingreso directo por parte del Estado a su familia, ¿cierto? Por cada integrante del grupo familiar recibir un monto significativo. Pero sí lo veo y lo vemos con mucho más optimismo que lo que fue el 2020. Tenemos mayores aprendizajes, contamos con un presupuesto que está enfocado también a la pandemia, a la reactivación y al trabajo, a recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido. Ya se han recuperado alrededor de 1.000 y por lo tanto necesitamos también seguir, alrededor de 1 millón, y por lo tanto necesitamos seguir recuperando todo lo que se perdió durante el 2020. Así que yo creo que el 2021 viene con más optimismo. Tenemos que seguir trabajando y no bajar la guardia, porque recordemos que cuando pasamos a fase 2 o 3, tenemos una consecuencia que pareciera ser intrínseca, que es el aumento de casos activos. ¿Por qué? Porque las personas piensan que por tener mayor libertad, podemos relajar las medidas. Y no es así. Cuando pasamos de fase, tenemos que resguardar aún más las medidas para que los contagios no vayan aumentando, sino que podamos estabilizar y disminuir. Y eso depende de todos. Ahí va, independientemente de cualquier medida que pueda tomar el gobierno, el Estado, hay una responsabilidad social individual que tiene que llevarse a cabo en la medida que vamos desarrollando todas las actividades que tenemos que desarrollar, como por ejemplo la actividad productiva, laboral, todo lo que es social, siempre con el resguardo debido para no contribuir a una propagación mayor del virus. Hoy día vimos en la prensa en la mañana tempranito que el hospital ya está viéndose un poco más exigido, y eso no es una buena señal. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos un permiso para vacaciones, que ya tenemos libertad de lunes a viernes para poder circular en nuestra comuna, hay que poner también una conciencia y una fuerza particular para que el 2021 no sea igual al 2020, porque ya sabemos la consecuencia de estar en cuarentena. Ya sabemos que las ayudas del Estado tienen una limitación. Entonces ya sabemos que tenemos que cuidarnos entre todos para poder salir adelante, porque no vamos a tener ni podemos contar con ayudas infinitas. Entonces tenemos que mantenernos resguardados para poder también otorgarnos después la posibilidad de trabajar, de generar ingresos y no tener que vivir con las consecuencias que tuvimos durante el año 2020. Pasando a otro tema, Seremi, ya se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente, el proyecto que ha firmado el presidente de la República en relación a este servicio para la protección de víctimas de delito, ¿qué alcances tiene y cómo quedan en este sentido los actuales centros que existen para atención de víctimas? A ver, hay una necesidad de poder entregar mayor justicia y paz a las familias. Y sabemos que las víctimas han estado bastante postergadas, a pesar de tener estos centros de apoyo. Hoy día necesitamos de esta ley para poder ser más especializados, estar más especializados en el apoyo a las personas que quedan, ¿cierto? Porque finalmente cuando tú eres víctima de un delito, necesitas también de la contención y el apoyo del Estado para poder salir adelante. En este contexto yo creo que lo que
Lo que va a pasar es más o menos similar a lo del Servicio de Protección de la Niñez, donde se espera tener mayor especialización respecto de las víctimas, una respuesta oportuna, ¿cierto? Y mayores recursos, obviamente, que es lo que significa tener la oportunidad de poder ayudar a las personas que son víctimas de delitos. Bueno, Seremi, agradecidísimas de haber podido contar esta mañana con usted, ya volviendo, ¿cierto?, de este breve descanso. Así es que seguramente vamos a estar conversando más adelante de este y otros temas en Buenos Días Región o en otros espacios de nuestro medio. Ningún problema, que tengas un excelente año 2021, un saludo para todo el equipo de Polar Comunicaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños por si acaso vienen pronto, y espero poder compartir con ustedes cuando lo requieran. Feliz de poder conversar, de poder entregar información y recordar una vez más a la comunidad que a pesar de las libertades necesitamos tener una mayor conciencia también para poder sobrellevar esta situación que aún nos aqueja. La vacuna es una herramienta importantísima, pero no es la solución. Y todavía nos queda todo el año 2021 para inocular a toda la población de riesgo. Así que hay que tener todavía cautela en el comportamiento, conciencia de que no solamente puedo afectarme yo, sino también a mi familia y también al resto de la comunidad. Así que espero que el llamado sea a la responsabilidad social e individual, y que tengamos un año más positivo, que tengamos un año que podamos salir adelante con un trabajo que realmente sea entre todos. Muy bien, muchas gracias, buen día, excelente jornada. Muy bien, igual tú. Conversábamos con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, un poco la evaluación, ¿cierto?, de lo que fue el año que recién pasó, los desafíos para este año, y también de este proyecto que ha firmado el presidente de la República respecto de la conformación de este servicio para la atención de víctimas de delitos. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más invitados.